Hola, soy Sara Melgar Barroso, soy asesora jurídica de urbanismo en el Ayuntamiento de Barbate y os voy a hablar un poquito sobre el puerto fluvial de Barbate, el Consorcio Nacional Almadravero y cómo fueron factores clave en la independencia de Barbate. Esta exposición forma parte de mi trabajo fin de máster, de un máster en urbanismo de planeamiento y diseño urbano de la Universidad de Sevilla que cursé el año pasado y bueno, he adaptado un poquito la exposición a la independencia de Barbate, pero creo que puede ser de bastante interés para conocer un poquito más nuestro municipio. Entonces voy a comenzar por hablar un poco del origen de Barbate, por su emplazamiento, su situación y la influencia que esto ha podido tener a lo largo de los años para tanto el desarrollo de Barbate como municipio hasta su independencia. Como he dicho, la situación de Barbate en la ribera del río ha sido clave tanto en su origen como en el desarrollo como en la segregación de Barbate. Esta ubicación que tiene privilegiada donde el río se une con el mar es lo que ha hecho que junto con estar frente al estrecho de Gibraltar y ser paso obligado de las migraciones de los atunes, hayan hecho que Barbate sea un lugar privilegiado. La ciudad de Barbate tiene su origen en el río. La ciudad de Barbate, como hemos dicho, tiene su origen en el río y es por eso que los romanos la denominaron Portus Vesipo, pero no es una ciudad romana, porque estos la consideraban una ciudad estipendiaria. En el derecho romano, que sea una ciudad estipendiaria significa que tuvo una rendición sin condiciones, y lo que significa que por su ubicación y por este hecho, la zona estuvo bajo la influencia de los tartesos. También estuvo bajo la influencia musulmana, como es lógico por estar frente a las costas de Marruecos, y de los musulmanes, a los musulmanes le debemos su nombre, Barbate, porque la denominaban Barbat con W. Cuando se inicia la Reconquista por privilegio real, se cede toda la zona al Ducado de Medina Sidonia y pasa a formar parte de un municipio conjunto junto con Vejer. Además de otros factores, la segregación de Barbate fueron clave el puerto fluvial, el Consorcio Nacional Almadravero y el Conde de Barbate, como así se refleja en el propio expediente de segregación. En cuanto al puerto fluvial, ya en el libro Historia de la ciudad de Cádiz, Agustín de Orozco nos habla de que en el siglo XVI existía un puerto en la ciudad de Barbate. En este siglo, el puerto de Barbate se convirtió en un punto de referencia dedicado a la salida de conservas elaboradas, consecuencia de la actividad almadravera de la zona, así como un puerto destino de productos para cubrir las necesidades que la población demandaba. En el siglo XVIII, con la pérdida de las almadravas por el Ducado de Medina Sidonia, comienza un periodo de decadencia en el puerto. Y por ende en la aldea de Barbate, pues puerto, ciudad y almadraba son conceptos que van a estar relacionados durante toda la historia de nuestro municipio. Dicha decadencia vino a durar hasta el siglo XIX, donde se produce el resurgir de la pesca y del puerto de Barbate, que vuelve a ser vía de salida de todos los productos de la comarca de Medina Sidonia. Durante la segunda mitad de este siglo sucede un hecho que es clave en este resurgir de Barbate y de su puerto, que es la instalación de una almadraba fija frente a sus costas. Esto provoca no solo una expansión económica, sino también un aumento de la población, que llega a duplicarse. Este hecho es muy importante porque en el expediente de segregación uno de los puntos a tener en cuenta era el volumen de población y requería como mínimo la ley de los municipios de aquella época que hubiese un mínimo de 2.000 habitantes. A comienzos del siglo XX, la flota de todo el litoral comenzó a reclamar puertos de refugio donde poder faenar con seguridad. De ese modo, como había sucedido a lo largo de su historia, la desembocadura del río Barbate se volvió a convertir en uno de los referentes del litoral, que provocó un nuevo aumento demográfico, que vino también a justificar
nuevamente el expediente de segregación. Todo ello, unido al auge de la actividad, conllevó a la redacción del primer puerto refugio de la zona que firmó el ingeniero Ramiro Dampier en el 1921. Si bien no fue hasta el 1942 y tras muchas modificaciones cuando se concluyeron las obras. Las obras de construcción de este puerto fluvial consistieron en el muelle, que al contrario de como piensan la mayoría de personas, no fue diseñado por Castro Fernández Shaw, sino que fue diseñado por la autoridad portuaria y ejecutadas las obras también por la autoridad portuaria. Realización de un muro de contención del terraplén, un bordillo en el cantil de muelle, el colector de aguas pluviales y lo más importante que fue la construcción de la lonja donde hoy nos encontramos, que esta sí fue obra del famoso arquitecto Castro Fernández Shaw y fue una de sus obras más importantes porque simula la forma de un barco varado en la orilla del río. Fue una de las obras de vanguardia del arquitecto y fruto de ello es que forma parte del Docomomo y del catálogo de la Junta de Andalucía. Como hemos dicho, fue clave también en el desarrollo de Barbate como municipio y en el expediente de segregación la influencia que tuvo sobre la zona el Consorcio Nacional Almadravero. Previamente a hablar del consorcio, es importante hacer un breve recorrido por la historia de este y comenzar por la chanca o fábrica de salazones instaurada en el margen derecho del río. La chanca de Barbate, que hoy conocemos, se debió construir sobre la época del 1880. No está clara la fecha exacta de construcción, pero la inscripción de la finca registral donde se enclava se hace por un expediente de dominio del año 1881, y ya habla de la existencia de la fábrica, lo que quiere decir que la construcción debió realizarse a finales de los años 70, principios de los 80. Se tiene conocimiento de que existió una chanca anterior en Barbate que se ubicaba frente al antiguo embarcadero, que en la actualidad se encuentra derribada. La chanca objeto de nuestro estudio se construyó hacia la desembocadura del río, justo en su barra y a unos 300 metros del antiguo embarcadero, en una finca de 9.231 metros cuadrados que contaba con un muelle de madera, titularidad de don Serafín Romeo y Porta, descendiente de una gran estirpe almadravera. Serafín Romeo y Porta llegó a poseer las fábricas de pescado de Barbate, Torregorda e Isla Cristina y acabó poseyendo las almadrabas de atún de Barbate, Punta Umbría, Terrón y Conil. Al fallecimiento de Serafín Romeo y Porta, hereda la fábrica y todas sus empresas su hijo, Serafín Romeo y Fages, quien llegará a ser conde de Barbate. A la fábrica que hereda de su padre en Barbate, Serafín Romeo anexiona varios trozos de terrenos de dominio público de unos 1.500 metros, que fueron otorgados por Real Orden Ministerial para la ampliación de la fábrica y el uso de unos muelles preexistentes y para la construcción de un tercero. En ella se edificaron varios almacenes, talleres para ampliación de la fábrica y ya por Real Orden Ministerial de 4 de junio de 1917 se amplió nuevamente la fábrica con otra nueva concesión administrativa de dominio público que consistió en un trozo de terreno de 3.300 metros cuadrados, al objeto de edificar otro muelle de madera, una vía férrea de enlace y varias edificaciones. Es importante destacar este trozo de terreno porque años después se volvió a solicitar otra concesión administrativa, en este caso para la autorización de la construcción de una vivienda de 2 pisos que fue la residencia del conde durante la época y que hoy en día se conoce como el chalet. En fecha 30 de diciembre de 1926 se inscribe en el registro de la propiedad la agrupación de la finca registral que hereda Serafín Romeo de su padre y las concesiones administrativas de dominio público. Esto es importante y es importante la fecha porque fue justo 2 años antes de la constitución del Consorcio Nacional Almadravero.
En el 30 de julio de 1927 se constituye la Sociedad General Almadravera, a la que Serafín Romeu aporta como capital esta finca agrupada, que un año antes había agrupado. Más de un año después, el 20 de marzo del 28, se establece un consorcio entre el Estado y los almadraveros, que se constituyen en el Sindicato Nacional Almadravero. Sindicato en el que se encontraba la anterior sociedad a la que se había aportado la finca propiedad de Serafín Romeu. No es hasta el 26 de enero de 1929 hasta cuando se constituye el Consorcio Nacional Almadravero como tal, que se constituye entre el Estado y el referido sindicato almadravero y que aporta a la sociedad estatal los bienes productivos destinados al objeto de la actividad almadravera, entre otros esta finca registral de la que hemos hablado antes y, no obstante, Serafín Romeu es nombrado gerente del referido consorcio. Otra parte importante de la historia de nuestro municipio, quizás más desconocida, son los orígenes del consorcio en la margen izquierda del río Barbate. En la margen izquierda del río Barbate, en el año 1888, se le concede, también por real orden ministerial, porque eran terrenos de dominio público, una concesión a don José María Aruña Michelena de unos terrenos de dominio público a la ribera izquierda del río Barbate, en la actual denominada Isla de San Paulino, para la construcción de una salina, y se reconocía que existían unos muelles y un edificio de muy antigua construcción destinado a fábrica de salazón y conserva. Posteriormente, y por eso tenemos conocimiento de esto, en el 1916 este señor le vende a don Serafín Romeu esos terrenos para la construcción de las salinas y la explotación de la fábrica de salazón. ¿Qué pasa? Que al parecer Serafín Romeu desconocía que estos terrenos formaban parte de una concesión administrativa. En el 1919 se había resuelto revocar la concesión administrativa al señor Aruña y entonces Serafín Romeu podía perder la explotación de esa fábrica. En el expediente pudo acreditar que actuó de buena fe y, por lo tanto, el 8 de abril de 1920 se autoriza a don Serafín Romeu a la construcción de las salinas en el margen izquierdo, así como a la explotación de la fábrica de salazones que ya existía. Esta finca se aportó también al Consorcio Nacional Almadravero por Serafín Romeu, pues se tiene constancia de que las instalaciones que allí había en los años del consorcio eran explotadas por este. Allí vivían, llegando la temporada del atún, unas 60 familias, entre los que se encontraban chanqueros, que eran trabajadores de la fábrica, salineros y carpinteros de ribera. Los salineros y los carpinteros de ribera se acomodaban en las habitaciones abiertas al patio y trabajadores provenientes de Portugal vivían en una nave grande que todavía existe, que se denomina La Cábana. Si bien el resto de trabajadores partían para sus lugares de origen, con el fin de la temporada del atún, los salineros vivían ahí durante todo el año porque se tenían que dedicar al cuidado de la salina y al mantenimiento de las mismas. Se conoce también que en la zona se construyó un astillero donde se construía y se carenaban las embarcaciones del consorcio. Los años del consorcio en Barbate fueron la época de más esplendor del municipio. La instauración del Consorcio Nacional Almadravero en el año 1928 significó la centralización de toda la actividad almadravera de la costa suratlántica en una gran sociedad entre el Estado y los empresarios del sector que participaban de esta como accionistas conforme al valor de las artes e instalaciones que habían aportado al consorcio y cuyo gerente no era otro, como hemos dicho, que Serafín Romeu. Sin embargo, su instauración no fue del todo pacífica, siendo objeto de todo tipo de reivindicaciones sindicales, empresariales y sobre todo políticas, llegando incluso a ser bombardeadas en 1936 sus instalaciones, justificado al parecer por el apoyo de algunos de sus industriales al general Franco. En Barbate comienza la explotación del consorcio en el 1929, dando trabajo a 2.300 personas
y ya en 1940 3.036, de las que 2/3 trabajaban en las conservas. Esta época de prosperidad fue un aumento y tanto es así que en el año 1952 el consorcio adquiere de un propietario privado una finca registral, la 876, que tiene una superficie de 10.000 metros para la ampliación de toda la fábrica del margen derecho. Y esta finca rodea toda la fábrica en todos sus linderos, excepto por el frente. Este auge económico tuvo su repercusión en el municipio. Durante la época en la que el consorcio estuvo instaurado en el municipio, se realizaron diversas obras de iniciativa pública, como fueron 16 barriadas, entre ellas algunas de vivienda protegida, numerosas obras de pavimentación, instalación de la electricidad y del alcantarillado, y entre ellas la desviación y de la conducción de agua potable a las instalaciones del Consorcio Nacional Almadravero. Se construyeron además 6 escuelas, una de ellas promovida por el propio Consorcio Nacional, un matadero municipal, una iglesia y un cuartel de la Guardia Civil. Independientemente de las cuestiones políticas, la instauración del Consorcio Nacional Almadravero otorgó unos años de prosperidad a la zona, suponiendo un impulso en el expediente de segregación de Barbate, donde se justificó que esta aldea estaba entre los primeros puestos en la pesca del atún, embarcaciones motoras, fabricación y exportación de conservas, etc. En el expediente de segregación de Barbate hubo que dar cumplimiento fundamentalmente al artículo 6 de la ley municipal, que requería que los terrenos que se pretendían segregar, que eran la aldea de Barbate y la de Zahara de los Atunes, tuvieran recursos propios. Toda esta prosperidad, este auge tanto demográfico como económico fueron la fundamentación del expediente de segregación y que se basó casi en su totalidad en este auge, que había sido fruto de la expansión económica que se había generado con la instauración del consorcio en la zona. No será hasta el 11 de marzo de 1938 cuando se produjo la segregación de la aldea de Barbate y de Zahara, de las aldeas de Barbate y de Zahara de los Atunes, del pueblo de Vejer. Como hemos dicho, el puerto fluvial de Barbate, el Consorcio Nacional Almadravero y el propio río de Barbate fueron clave tanto en el origen de Barbate como en su desarrollo y en su posterior expediente de segregación que culminó con la propia segregación del municipio. Pero como reflexión, para terminar, me gustaría contar que Barbate, como hemos dicho, tuvo su origen mirando al río, tuvo su origen en el río. Como hemos ya reiterado, el origen de Barbate es su río y en concreto su puerto fluvial. Este modelo de ciudad ha sido fruto de numerosos cambios en el municipio, pero cuyo auge y decadencia han coincidido con el auge y decadencia del municipio. Por lo que en un futuro modelo de ciudad que nos podamos plantear, yo creo que sería interesante que lo hagamos con un modelo de ciudad mirando al río, como se hizo en sus orígenes, y no intentar cambiar este modelo de ciudad, porque yo creo que está más que comprobado que en el desarrollo de Barbate lo que nos ha ido bien ha sido esto, y la parte que nos ha funcionado ha sido esta, y es la que nos proporciona este entorno privilegiado. Por lo tanto, yo creo que en un futuro modelo de ciudad tendríamos que plantearnos hacerlo así.